Hola, amantes del misterio y las historias que no nos dejan dormir. Hoy vamos a sumergirnos en la oscuridad de Internet para hablar de una de las leyendas urbanas más famosas y aterradoras de nuestro tiempo. Una figura que nació en un foro y se convirtió en una pesadilla global. Prepárense, porque vamos a desentrañar el origen y el mito de Slenderman. ¿Quién es exactamente Slenderman? Imaginen esto, una figura anormalmente alta, delgada hasta lo imposible, vestida con un traje negro impecable. No tiene rostro, ni ojos, ni boca, solo una cabeza blanca y vacía que resulta más perturbadora que cualquier monstruo. De su espalda a veces emergen tentáculos negros como la noche. Su presencia es sinónimo de una sensación de pavor indescriptible y estática en cualquier dispositivo electrónico. Se dice que acecha en bosques densos y lugares abandonados, observando, siempre observando. ¿Pero de dónde salió esta criatura? A diferencia de los monstruos del folclore antiguo, Slenderman tiene una fecha de nacimiento muy precisa. El 10 de junio de 2009. Nació en un foro llamado Something Awful, en un concurso de Photoshop que retaba a los usuarios a crear imágenes paranormales. Un usuario llamado Erik Knudsen, bajo el seudónimo Victor Surge, publicó 2 fotografías en blanco y negro. En ellas se veían grupos de niños y al fondo, apenas perceptible, una figura alta y sin rostro. Knudsen añadió pequeños fragmentos de texto, relatos ficticios que hablaban del secuestro de niños y le daban un nombre, The Slender Man. Lo que pasó después fue un fenómeno cultural. La idea era tan potente, tan visualmente aterradora, que la comunidad de Internet la adoptó y la hizo suya. Así nacieron los creepypastas, que son básicamente historias de terror que se copian y pegan por toda la red como si fueran leyendas urbanas modernas. Slenderman se convirtió en el rey indiscutible de este género. Miles de personas empezaron a escribir sus propias historias, a crear más fotomontajes, dibujos e incluso series web completas dedicadas a él. El terror de Slenderman no radica en la violencia explícita, sino en lo psicológico. Es el miedo a lo desconocido, a ser observado por algo que no comprendes. Las historias cuentan que no ataca directamente, al menos no al principio. Primero, te acecha. Empiezas a verlo de reojo, en la distancia, entre los árboles. Luego puedes empezar a sufrir de paranoia, insomnio, pesadillas y una tos persistente conocida como la enfermedad del Slender. Su objetivo principal suelen ser los niños, quienes parecen ser atraídos por él de una forma casi hipnótica para luego desaparecer sin dejar rastro. Uno de los relatos más famosos es el de la serie web Marble Hornets. Lo que empezó como un proyecto de cine estudiantil se convierte en una pesadilla cuando el director empieza a ser acosado por una figura alta y sin rostro, a la que llaman el operador. La serie, grabada en formato de metraje encontrado, fue clave para solidificar muchos de los elementos que hoy asociamos con Slenderman. La distorsión de audio y video cuando está cerca la pérdida de memoria y los cambios de personalidad en sus víctimas. El éxito de Marble Hornets fue tan grande que catapultó el mito a un nivel completamente nuevo, inspirando a incontables creadores. Otro aspecto fascinante de su mitología son los proxies. Se dice que son personas que han caído bajo el control total de Slenderman. Actúan como sus sirvientes en el mundo físico, llevados a la locura y obligados a cumplir sus siniestras órdenes. Personajes como Tixie Toby, Masky o Hoodie, aunque nacieron como creaciones separadas, fueron rápidamente incorporados al universo de Slenderman por los fans, enriqueciendo aún más este lore colaborativo. Son un recordatorio de que el peligro no es solo la criatura en sí, sino también los humanos que ha corrompido. El impacto de Slenderman fue tan real que trascendió la ficción de una manera trágica. El caso más conocido ocurrió en 2014, en Wisconsin, donde 2 niñas de 12 años atacaron a una amiga afirmando que lo hacían para convertirse en proxies de Slenderman y proteger a sus familias de él. Este terrible suceso abrió un debate muy serio sobre la influencia de Internet en las mentes jóvenes y la delgada línea que a veces separa la ficción de la realidad. Es un recordatorio sombrío de que, aunque estas historias son para entretener, es fundamental saber diferenciar y, si alguna vez te sientes abrumado por lo que ves en línea, hablar con alguien de confianza es siempre la mejor opción. Con el tiempo, Slenderman llegó a los videojuegos. Títulos como Slender The 8 Pages y su secuela, Slender The Arrival, se volvieron virales. La mecánica era simple pero aterradoramente efectiva. Estás solo en un bosque oscuro con una linterna y tienes que encontrar una serie de notas antes de que Slenderman te atrape. El pánico de escuchar los pasos,
La estática que aumenta y girarte para encontrártelo justo detrás de ti convirtió a estos juegos en un fenómeno que dominó YouTube y Twitch durante años. Incluso Hollywood intentó capturar su esencia con una película en 2018. Aunque no fue muy bien recibida por la crítica, el simple hecho de que un personaje nacido en un foro de internet llegara a la gran pantalla demuestra el increíble poder cultural que alcanzó esta leyenda. Entonces, ¿qué hace a Slenderman tan perdurable? Es su ambigüedad. No tiene una historia de origen definida, no tiene motivaciones claras. Es un lienzo en blanco para nuestros peores miedos. ¿Es un extraterrestre? ¿Una entidad de otra dimensión? ¿Un experimento fallido? Nadie lo sabe. Y esa falta de respuestas es lo que lo hace tan aterrador. Él es la personificación de la ansiedad moderna, del miedo a ser vigilado en un mundo hiperconectado y de la sensación de que algo siniestro acecha justo más allá de nuestra comprensión. Slenderman es el ejemplo perfecto de cómo el folclore evoluciona en la era digital. Ya no necesitamos siglos de tradición oral para que una leyenda se propague. Ahora, un simple concurso de Photoshop puede dar vida a un monstruo que aterrorizará a una generación entera en cuestión de días. Es un monstruo creado por nosotros, para nosotros. Así que la próxima vez que camines por un bosque solitario o sientas una extraña sensación de que alguien te observa desde la oscuridad, quizás recuerdes la figura alta, delgada y sin rostro, y te preguntarás si es solo tu imaginación o si el hombre delgado ha venido a visitarte. Bienvenidos a una nueva noche de terror. Hoy nos adentraremos en las sombras para hablar de una de las leyendas urbanas más escalofriantes de la era digital. Una figura alta sin rostro, vestida con un traje oscuro, que acecha en los bosques y en los rincones más oscuros de nuestra imaginación. Sí, hoy hablaremos de Slenderman. Prepárense para no dormir porque las historias que les traigo son relatos enviados por personas que aseguran haberse encontrado cara a cara con lo imposible. ¿Están listos? Apaguen las luces, pónganse sus audífonos y acompáñenme. La primera historia nos llega desde un pequeño pueblo rodeado de un denso bosque en el norte de España. La llamaremos La Sombra entre los Pinos. Un joven llamado Marcos nos cuenta que una noche de verano, él y sus amigos decidieron acampar cerca de una vieja torre de vigilancia abandonada. La noche era tranquila, solo se escuchaba el crepitar del fuego y el canto de los grillos. Pero alrededor de la medianoche, un silencio antinatural cayó sobre el bosque. Fue entonces cuando uno de sus amigos señaló hacia la oscuridad, más allá del alcance de la fogata. Al principio Marcos no vio nada, pero al forzar la vista, distinguió una silueta. Era increíblemente alta y delgada, inmóvil entre dos pinos gigantes. No tenía rostro, solo una pálida blancura donde debería estar. El pánico se apoderó de ellos. No emitía sonido alguno, simplemente estaba ahí, observándolos. Sin decir una palabra, recogieron sus cosas con manos temblorosas y corrieron hacia el coche, sin atreverse a mirar atrás. Marcos jura que mientras se alejaban pudo ver la misma figura en el borde de la carretera, como si se hubiera movido a una velocidad imposible para seguirles el paso. Nunca más volvieron a ese bosque. Este tipo de encuentros son la esencia de la leyenda de Slenderman. No es un monstruo que ataca directamente, sino una presencia que te observa, que te elige. Su terror radica en lo desconocido, en esa sensación de ser acechado por algo que no debería existir. La estática en los dispositivos electrónicos, la sensación de paranoia, la tos inexplicable, son señales que muchos testigos afirman haber experimentado antes de un avistamiento. Ahora, viajemos a México, a una historia que nos mandó una chica llamada Sofía. Ella trabajaba hasta tarde en una oficina ubicada en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Una noche, mientras terminaba un informe, escuchó un ruido extraño proveniente del pasillo. Parecía un zumbido bajo, casi inaudible. Lo ignoró, pensando que era el viejo sistema de ventilación. Pero el ruido se intensificó y su monitor comenzó a parpadear. Extrañada se asomó por la puerta de su oficina. El pasillo estaba vacío y oscuro, excepto por la luz de emergencia al final. Fue entonces cuando lo vio. Una figura alargada y oscura estaba parada justo debajo de esa luz, proyectando una sombra que parecía danzar. Sofía se quedó helada. La figura no se movía, pero ella sintió una presión abrumadora en el pecho, un miedo primordial que nunca antes había sentido. Lentamente la figura pareció extender uno de sus brazos, que se alargó de forma inhumana por el pasillo, casi llegando a su puerta. Sofía cerró la puerta de golpe, atrancándola con una silla y se escondió debajo de su escritorio, llamando a seguridad con el móvil temblando.
Cuando los guardias llegaron no había nadie. La única evidencia era una marca negra, como de hollín, en la pared del pasillo donde la figura había extendido su brazo. Sofía renunció al día siguiente. No podía soportar la idea de volver a ese lugar. Lo que hace a Slenderman tan aterrador es su adaptabilidad. Nació en un foro de internet en 2009, como parte de un concurso de edición de fotos paranormales. Su creador, Erik Knudsen, bajo el seudónimo Victor Surge, subió 2 imágenes en blanco y negro de niños, a las que añadió una figura alta y sin rostro en el fondo. Junto a las fotos, añadió pequeños fragmentos de texto que sugerían una historia de secuestros y terror. La idea era tan potente, tan simple y a la vez tan perturbadora que se viralizó. La comunidad de internet comenzó a crear sus propias historias, sus propios dibujos, sus propios avistamientos. Slenderman dejó de ser la creación de una sola persona para convertirse en un mito colectivo, un folclore digital. Y eso nos lleva a nuestra siguiente historia, una que demuestra cómo esta leyenda ha trascendido las fronteras. Nos escribe un hombre llamado David, un mochilero que recorría los Apalaches en Estados Unidos. Él cuenta que se desvió de un sendero conocido para explorar una zona menos transitada. Después de caminar durante horas, encontró una serie de dibujos extraños grabados en los árboles. Eran círculos con una X en medio, el conocido símbolo del operador, otro nombre para Slenderman en algunas versiones del mito. Intrigado y un poco inquieto, siguió el rastro de símbolos que lo llevaron a una pequeña cabaña en ruinas. La puerta estaba entreabierta. A pesar de que su instinto le gritaba que se fuera, la curiosidad fue más fuerte. Dentro, las paredes estaban cubiertas de más dibujos. La figura alta y delgada, niños llorando, árboles. En el centro de la habitación había una pila de pequeños juguetes y ropa de niño. El aire era pesado y olía a humedad y a algo más, algo metálico. De repente, su cámara, que llevaba colgada al cuello, empezó a emitir un fuerte ruido de estática y la pantalla se llenó de nieve. Fue entonces cuando escuchó un crujido de ramas justo fuera de la cabaña. Su corazón se detuvo. Miró por una ventana rota y lo vio. Parado al borde del claro, parcialmente oculto por un árbol, estaba él. Era exactamente como en las historias. David no esperó a ver qué pasaba. Salió corriendo por la parte de atrás de la cabaña y no paró hasta que encontró de nuevo el sendero principal. Dice que durante toda la carrera sintió como si algo lo estuviera siguiendo. Un silencio pesado que lo acompañó hasta que finalmente encontró a otros excursionistas. Estas historias, ya sean reales o producto de una imaginación sugestionada, nos muestran el poder de un buen relato de terror. Slenderman representa un miedo muy moderno. El miedo a ser observado constantemente, el miedo a lo viral que se sale de control, el miedo a que las pesadillas de internet puedan de alguna manera manifestarse en nuestro mundo. Es la personificación de la paranoia en la era digital. No necesita un motivo, no necesita un diálogo. Su simple presencia es suficiente para helar la sangre. Nuestra última historia de hoy es quizás la más inquietante. Proviene de una fuente anónima que solo se identificó como el guardián del faro. Nos cuenta que trabajó durante un invierno en un faro aislado en la costa de Canadá. Su única compañía eran el mar y el viento. Una noche de tormenta, mientras estaba en la linterna, vio algo en la playa a través de sus binoculares. Era una figura oscura, inmóvil, de pie contra el viento y la lluvia torrencial. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero su altura era anormal. Pensó que podría ser un náufrago, así que intentó contactar a la guardia costera, pero todas las comunicaciones estaban muertas. La estática era lo único que salía de la radio. Durante horas, la figura permaneció en el mismo lugar, de cara al faro. El guardián se sentía atrapado, observado. Justo antes del amanecer, la figura comenzó a caminar, no hacia el mar ni hacia la tierra, sino directamente hacia la base rocosa del faro. El hombre cerró con llave todas las entradas y se refugió en la habitación más alta. No escuchó pasos ni golpes, solo el aullido del viento y el rugido de las olas. Pero sabía, con una certeza aterradora, que ya no estaba solo. Cuando la tormenta amainó y el sol salió, la figura había desaparecido. Pero en la puerta de metal de la base del faro había una marca larga y delgada, como si algo la hubiera arañado de arriba a abajo. Él afirma que después de esa noche empezó a tener pesadillas recurrentes con una cara blanca y vacía, y a veces, en el silencio de la noche, cree escuchar una estática lejana. Y así, con el eco de esa estática, concluimos nuestro viaje de hoy por los senderos oscuros de Slenderman.
Estas historias nos recuerdan que el miedo puede tomar muchas formas, y a veces la más aterradora es una simple silueta en la distancia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son solo historias de internet o hay algo más acechando en las sombras? Déjenme sus propias experiencias o pensamientos en los comentarios. Me encantaría leerlos. Gracias por acompañarme en esta noche de relatos. Si les ha gustado y quieren más contenido como este, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Cuídense mucho y sobre todo no miren demasiado tiempo a la oscuridad del bosque. Hasta la próxima.